Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este suéter tejido a crochet para mujer. Es un suéter que vamos a adornar con una puntada muy sencilla en la parte de abajo y en las mangas. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción van a ver que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas. Y mientras yo voy tejiendo la talla chica. Para tejerlo utilizaremos lana en un grosor número 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo aquí. Vamos a necesitar también un gancho 6 milímetros, una aguja lanera, botones, tijeras y cinta métrica. En caso de que alguien quiera tejer el suéter con otro grosor de material o en otra talla diferente a las que les muestro en este tutorial, para las cadenas de inicio necesita tener un múltiplo de 3 más 2 cadenas. Comenzamos formando un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo, sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en ese aro que quedó y lo vamos a ajustar así. Ahora vamos a tejer 59 cadenas. Para tejer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 3, y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Ya que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a tejer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a hacerlo otra vez, damos una lazada, vamos a la cadena que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Otra vez, lazada. Vamos a seguir así, haciendo un punto medio alto en cada cadena y nos vemos al final. Me quedan ya las 2 últimas cadenas donde tejer, así que voy a hacer esos últimos puntos medios altos. Ahí va uno y el último. Como tejimos 59 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 58 puntos medios altos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a tejer un punto medio alto en cada punto y comenzamos desde el primero, el que tenemos ahí pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Así que damos una lazada, vamos a ese primer punto y tejemos un punto medio alto. Siguiente punto, igual hacemos un punto medio alto. Ahora en el siguiente y así continuamos hasta el final de la vuelta. Aquí está el último punto que tengo, no lo dejen sin tejer. Siempre lleven la cuenta de sus puntos, deben de tener siempre la misma cantidad. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a empezar con la puntada que vamos a hacer en la parte de abajo del suéter. Así que en el primer punto que tenemos ahí vamos a tejer 2 puntos medios altos. Así que vamos ahí al primer punto y tejemos 1 y 2. Ahora saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el punto que sigue vamos a hacer 3 puntos medios altos. Así que empezamos, hacemos 1 en el mismo punto, 2,
y en el mismo punto 3. Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, saltamos 2 puntos y en el punto que sigue dejemos 3 puntos medios altos. Voy a hacerlo otra vez. Saltamos entonces 2 puntos, 1 y 2, y en el punto que sigue dejemos 3 puntos medios altos. Ahí va 1, mismo punto, 2 y mismo punto, 3. Otra vez, saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente tejemos 3 puntos medios altos. Entonces así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta para decirles cómo terminar. En el final de la vuelta, una vez que hayan tejido el último grupo de 3 puntos medios altos, deben de quedarles 3 puntos. Entonces vamos a saltar 2, 1 y 2 y en el último punto vamos a tejer 2 puntos medios altos. Así que vamos ahí, tejemos uno y otro más. Vuelta número 4, subimos con 2 cadenas. Acuérdense, al hacer la vuelta número 4 siempre vamos a subir con 2 cadenas que no cuentan como un punto. Y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a continuar haciendo grupos de 3 puntos medios altos como en la vuelta anterior. Y vamos a empezar aquí en el espacio que tenemos entre este grupo de 2 puntos y este grupo de 3. Entonces, en ese espacio que tenemos ahí, vamos a hacer 3 puntos medios altos. Así que pasamos el gancho por aquí y hacemos 1, en el mismo espacio 2 y en el mismo espacio 3. Y vamos a continuar tejiendo 3 puntos medios altos entre cada grupo de 3 de la vuelta anterior. Así que vamos a este siguiente espacio entre un grupo y otro. Ahí volvemos a pasar el gancho y tejemos 3 puntos medios altos. Súper fácil. Vamos al siguiente espacio entre un grupo y otro y hacemos lo mismo. Ahí están esos 3 puntos medios altos. Entonces vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta para decirles cómo terminar. Voy a tejer en este espacio que tengo aquí, que es el último. Igual tejemos 3 puntos medios altos. Ahí está el tercero. Y para terminar vamos a tejer un punto medio alto entre la cadena de subida de la vuelta anterior, que es esta, abran su tejido, y el punto medio alto. Entonces, en ese hueco vamos a tejer ahí un punto medio alto. Abran bien su tejido para que lo vean. Y ahí está. Vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Empezamos tejiendo en el primer punto 2 puntos medios altos. Así que vamos ahí, tejemos 1 y 2. Y ahora vamos a continuar como en la vuelta anterior, tejiendo 3 puntos medios altos entre cada grupo de 3 puntos de la vuelta anterior. Así que vamos aquí a este espacio que tenemos entre un grupo y otro y tejemos 3 puntos medios altos. Ahí está el tercero. Vamos al siguiente espacio entre un grupo y otro y hacemos lo mismo. Y así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Voy a tejer entre estos dos últimos grupos que tengo. Igual 3 puntos medios altos.
Y para terminar la vuelta vamos a tejer 2 puntos medios altos en el espacio que tenemos entre las 2 cadenas de subida de la vuelta anterior y ese punto medio alto que tenemos ahí. Entonces, ahí en ese espacio metemos el gancho y tejemos 2 puntos medios altos. 1 y 2. Así va nuestro tejido. Como ven, es una puntada muy fácil. Hemos ido intercalando esos grupos de 3 puntos y aunque la puntada es reversible, tenemos que definir un lado derecho y un lado revés del tejido. Este que vemos aquí, donde tenemos el derecho de los puntos medios altos de la primera vuelta y el hilo que nos quedó del nudo deslizado nos queda en la mano izquierda, este lado es el derecho. Por lo tanto, el otro lado, aquí, donde vemos el revés de los puntos medios altos de la primera vuelta, este es el revés del tejido. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo las vueltas 4 y 5. Vamos a continuar repitiendo esas 2 vueltas hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el comienzo 27 centímetros. Digo aproximadamente porque es importante que terminemos en la repetición de una vuelta número 4, es decir, una vuelta por el revés del tejido. Entonces, lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. No importa si se pasan un poquito o si quedan un poquito cortos, no pasa nada. Pues ya he alcanzado los centímetros que necesitaba. En mi caso eran 27 centímetros aproximadamente, que ahí están. Y he terminado en la repetición de la vuelta número 4. Si ustedes también ya tienen esos centímetros que necesitaban, pues vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Lo que vamos a hacer ahora es tejer un punto medio alto en cada punto. Así que empezamos en el primero. Ya no vamos a hacer grupos de 3. Entonces ahí va el primer punto medio alto. Vamos al punto que sigue. Tejemos otro. Así vamos a continuar en cada punto. Terminamos esta vuelta. Voy a tejer aquí en el penúltimo punto y vamos a tejer ahora en el último punto que tenemos. Ya no lo vamos a hacer aquí como lo estábamos haciendo entre las 2 cadenas y el punto medio alto, ¿ok? Vamos a hacerlo sobre el punto medio alto, el último que tenemos ahí. Debemos de tener el mismo número de puntos que tuvimos en la primera vuelta. Ese no ha cambiado nunca. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Ahora vamos a tejer un punto bajo en el primer punto. Para tejer un punto bajo, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Vamos al punto que sigue y vamos a hacer otro punto bajo. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y ahora en el punto que sigue vamos a tejer 5 puntos altos cerrados juntos para formar una bolita o un punto burbuja. Entonces, vamos al punto que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos la mitad de un punto alto. Vamos a dejarlo ahí, porque necesitamos tener 5 en total. Entonces, damos una lazada, volvemos a meter el gancho en ese punto, lazada, sacamos hebra y otra vez lazada y sacamos 2 argollas. Ahí dejamos ese otro punto en pendiente. Otra vez, lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí dejamos el punto. Vamos a hacer el cuarto. Lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y vamos a hacer el número 5. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí 5 puntos altos sin terminar.
Así que ahora los vamos a cerrar todos al mismo tiempo. Para eso damos una lazada y pasamos esa hebra por todas las argollas que tenemos en el gancho. Y vamos a continuar repitiendo esto que acabamos de hacer, es decir, 2 puntos bajos, uno en cada punto y luego un punto burbuja en el punto que sigue. Así que vamos al punto que sigue, nos toca hacer el primer punto bajo. Tengan cuidado siempre de empujar la bolita hacia el otro lado con su dedo. Entonces vamos al punto que sigue y tejemos un punto bajo. Y en el siguiente punto hacemos lo mismo, otro punto bajo. Y ahora en el punto que sigue nos toca hacer un punto burbuja. Tejemos 5 puntos altos cerrados juntos, así que metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Otra vez, lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas. Ya llevamos 2. Vamos por el 3. Lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas. Ahora vamos a hacer el cuarto. Lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas y ahora el quinto. Lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas. Ahora damos una lazada y sacamos todas las argollas de una vez. Voy a hacerlo otra vez, nos toca hacer 2 puntos bajos, así que vamos al punto que sigue. Acuérdense, empujen la bolita hacia el otro lado. Y tejemos un punto bajo y otro punto bajo en el siguiente punto. Y ahora en el punto que sigue formamos un punto popcorn con 5 puntos altos cerrados juntos. Ahí tengo 1, 2, comienzo el tercero, ahí está. Ahora comienzo el cuarto y comienzo el quinto. Ahí están. Doy una lazada y saco todas las argollas de una vez. Entonces vamos a seguir así y nos vemos al final de la vuelta para decirles cómo terminar. Acabo de tejer aquí 2 puntos bajos, así que en el punto que sigue me toca hacer una bolita. Y nos debe de quedar al final un punto. En ese último punto vamos a hacer un punto bajo. Empujo la bolita y voy a ese último punto para tejer un punto bajo. Con eso terminamos. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ven cómo por este lado es por donde se ven esas bolitas que formamos. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer un punto medio alto en cada punto. Comenzamos desde el primero, que es este que tenemos aquí. Ahí va el primer punto medio alto. La cabecita del punto burbuja está por aquí, ¿ven? Ahí se ve esa V del punto. Solo giren un poquito su tejido para que la vean. Entonces hay que tomar esas 2 hebras de la cabecita del punto. Ahí va el siguiente punto medio alto. Ahora voy aquí. Cuiden de no saltar ningún punto. Aquí en el punto que sigue. Entonces vamos a continuar así y nos vemos al final. Y aquí está el último punto. Lo que vamos a hacer ahora es el frente de nuestro suéter, dividirlo en 2 partes. Vamos a hacer 2 delanteros que después se van a abotonar. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora 28 puntos medios altos, uno en cada punto y comenzando desde el primero.
Así que empezamos en el primero, hacemos 1, 2, 3. Hasta ahora llevo 26, me toca hacer el número 27 y el 28. Y aquí terminamos la vuelta, ya no vamos a continuar porque vamos a tejer primero este delantero. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a seguir tejiendo entonces sobre estos puntos. Tejemos un punto medio alto sobre cada punto. Empezamos desde el primero. Terminamos esta vuelta. Aquí está mi último punto. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, donde hicimos un punto medio alto en cada punto. Vamos a continuar así ahora sobre esta parte, sobre estos puntos que tenemos, hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 48 centímetros. Aproximadamente porque es importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido. Entonces los dejo para que tejan sobre estos puntos. Pues así va el tejido. Ya he alcanzado esos centímetros que necesitaba. En mi caso eran aproximadamente 48 centímetros desde el inicio y he terminado una vuelta por el derecho del tejido, como habíamos dicho. Y bueno, si ustedes también ya tienen los centímetros que necesitaban, entonces lo que vamos a hacer ahora es formar el escote. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos ahora a tejer 21 puntos medios altos. Comenzamos desde el primero. 1, 2, 3, llevo 19, 20 y 21. Vamos ahora a continuar trabajando sobre estos puntos, igual que lo hemos hecho en las otras vueltas, subiendo con una cadena y tejiendo un punto medio alto en cada punto, hasta que alcancemos desde el comienzo aproximadamente 52 centímetros. Pueden terminar ya sea en una vuelta por el derecho o una vuelta por el revés del tejido, no hay ningún problema. Pues ya he alcanzado los centímetros que necesitaba y si ustedes también, entonces vamos a cortar ya el hilo. Si les quedó el hilo del lado interno del suéter, aquí está el escote, van a cortar dejando una hebra corta porque no la vamos a utilizar para coser. Si por el contrario el hilo les quedó de este lado en la parte exterior del suéter, entonces corten dejando una hebra larga porque esa hebra la van a utilizar para coser ese hombro, ¿ok? Entonces, como a mí me quedó en el lado interno del escote, entonces yo la he dejado corta. Van a tomar esa hebra, la pasan por la argolla que tienen en el gancho y jalan así. Y ya está. Así que ya tenemos un lado del suéter, vamos a tejer el otro. Nos vamos a acomodar así por el revés del tejido y vamos a agregar una hebra nueva. Entonces, estamos viendo el revés de esa última vuelta que tenemos aquí de puntos medios altos. Aquí tenemos el último punto que hicimos en este lado y vamos a contar, vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2, y en el punto que sigue vamos a agregar ahí una hebra nueva. Entonces estamos dejando aquí estos 2 puntos. Metemos el gancho en el punto que sigue, tomamos una hebra nueva, la pasamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Y vamos a tejer ahí en ese mismo punto el primer punto medio alto. Vamos a ir tejiendo sobre este hilo que nos quedó para que ya quede escondido entre el tejido. Vamos a seguir haciendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final. Con este punto termino y tenemos el mismo número de puntos aquí que los que tejimos en este otro lado. Es decir, en mi caso, para esta talla chica, tengo 28 puntos.
Y vamos a continuar tejiendo ahora sobre estos puntos, igual que lo hemos hecho acá, tejiendo un punto medio alto en cada punto, hasta que tengamos el mismo número de vueltas que hayamos hecho desde el inicio, donde dividimos el tejido, y hasta antes de formar el escote. Una vez que tengan el mismo número de vueltas que en el otro lado, entonces corten su hilo, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y vamos a agregar una hebra nueva para tejer las vueltas con las que formamos el escote. Nos acomodamos viendo el revés de esa última vuelta de puntos medios altos que hicimos y vamos a contar 21 puntos, que son los puntos que tejimos en este lado. Entonces vamos aquí a la orilla y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí vamos a agregar una hebra nueva, metemos el gancho, tomamos la lana y la sacamos por ahí. Y vamos a hacer una cadena para asegurar. Y ahí mismo tejemos el primer punto medio alto. Y vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada punto. Con este punto terminó la vuelta, tenemos en total 21 puntos y lo que van a hacer ahora es seguir tejiendo sobre estos puntos hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron en el otro lado para formar el escote. Una vez que terminen, corten su hilo y ya saben, si el hilo les quedó en el lado externo del suéter, van a cortar dejando una hebra larga que después les va a servir para coser ese hombro. Si les quedó en el lado interno, así como a mí esta, bueno, pues no hace falta que la dejen larga porque esa hebra no la van a utilizar para coser. Y entonces la pasan por la argolla del gancho y jalan. Ya está listo el delantero del suéter, así es como ha quedado. Y lo que van a hacer ahora es tejer la espalda. La espalda se teje exactamente igual al delantero. Yo por aquí ya la tengo hecha. Mismo número de cadenas, van a ser las mismas vueltas de la puntada que hicimos en la parte de abajo. Van a hacer el adorno de las bolitas, todo igual. La única diferencia es que no van a dividir el tejido en dos en la parte de arriba. Van a continuar tejiendo vueltas de puntos medios altos con la totalidad de sus puntos hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron en total en el delantero. Y cuando terminen la espalda van a dejar una hebra larga porque esa hebra nos va a servir para coser un hombro. Pueden esconder los hilos que no van a utilizar para coser ahora o una vez que hayan terminado el suéter y que ya tienen la seguridad de que todo está bien. Para esconderla simplemente enhebren su aguja lanera con cada uno de esos hilos y hay que pasarlos entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. Y recuerden que esto hay que hacerlo por el revés del tejido. Una vez que terminen, si les quedó algún sobrante, córtenlo. Una vez que tenemos frente y espalda, lo que vamos a hacer es unir los hombros. Para eso nos acomodamos con el derecho de ambas piezas hacia arriba y las vamos a colocar así, enfrentadas. Y enhebramos la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Para coser esta parte yo voy a utilizar el punto tipo látigo, pero si alguien quiere hacerlo con otro punto, adelante, no hay ningún problema. Entonces, vamos a pasar la aguja por el primer punto que tenemos en el panel contrario a donde parte el hilo. Aquí acuérdense que pueden ver el derecho o el revés de esa última vuelta que hicieron en ambas partes. Las dos son correctas. Entonces buscamos el primer punto acá en este lado. Aquí se ve, ven esa V del punto. Bueno, pues la tomamos
Y ahora vamos al primer punto en este lado, que aquí está. Ahí está esa V. Entonces paso por ahí la aguja. De derecha a izquierda. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Buscamos el segundo punto en el primer panel. Aquí está. Paso la aguja tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Y ahora buscamos el siguiente punto en el otro lado, que aquí está. Y pasamos. Vamos al siguiente punto acá, en el primer panel, ahí está. Y al siguiente punto en este lado. Es muy sencillo, así que vamos a continuar así hasta que terminemos con todos los puntos. Ya llegué al final de mis puntos. Una vez que terminen, vamos a volver a pasar la aguja por ese último punto. Y así, por el revés del tejido, vamos a hacer un nudo para rematar. Pueden hacer 2 o 3, los que necesiten. Y este hilo que quedó, ya saben, hay que esconderlo ahora o al final por el revés del tejido. Y van a coser el otro hombro de la misma manera. Una vez cosidos los hombros, ya se ve listo el cuello. Nos ha quedado de 14 centímetros de ancho y con una profundidad de aproximadamente 4 centímetros. Acuérdense que estas son medidas aproximadas. Si les quedó ligeramente más grande o ligeramente más pequeño, no pasa nada. Y de cualquier manera, si alguien quisiera cambiar su dimensión, bueno, ya saben que para hacerlo más ancho solo hay que dejar más puntos aquí. Y si quisieran hacerlo para que quede más escotado, bueno, se trata solamente de dejar más centímetros en la profundidad del escote, lo que ustedes necesiten. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer todo el terminado que lleva el cuello. Lo primero que vamos a hacer es tejer las cenefas que va a llevar aquí, donde vamos a coser los botones y a poner los ojales. Vamos a empezar con el delantero izquierdo del suéter, es decir, el que nos queda en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, que es el que va a llevar los botones. Nos vamos a acomodar así, de manera que veamos el revés del suéter. Aquí vamos a agregar una hebra nueva. Entonces estamos viendo el lado interno del suéter, el revés. Por acá tengo las bolitas, ¿ven? Y vamos a buscar la primera vuelta que hicimos al momento de dividir los puntos en la parte superior del suéter. En mi caso, aquí está, es esta. Ven, aquí están esos 2 puntos que nos quedaron libres y aquí está el otro lado. Entonces, al final de esa primera vuelta, vamos a buscar un espacio por donde pasar el gancho. Miren, aquí está el punto medio alto, así que busquen un espacio por ahí en la orilla. Pasen su gancho y ahí vamos a agregar una hebra nueva. Procuren dejar un hilo un poco más largo aquí porque este hilo puede servirles después para coser. Entonces yo lo voy a dejar así. Y vamos a hacer una cadena para asegurar. En ese mismo espacio vamos a tejer un punto bajo. Así que ahí hacemos ese primer punto bajo. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo al final de cada vuelta que tenemos aquí de puntos medios altos. Entonces voy a la vuelta que sigue, que es esta. Ven, ahí se ve un punto medio alto. Busco un espacio, lo voy a hacer aquí. Paso el gancho y tejo un punto bajo. Voy a la siguiente vuelta. Miren, aquí está, ahí se ven esos puntos medios altos. Busco un espacio en la orilla. Voy a pasar el gancho por aquí y tejo un punto bajo. Siguiente vuelta, que aquí está. Busco un espacio y tejo un punto bajo. Así vamos a continuar hasta llegar a la orilla, hasta llegar aquí.
Pues he ido tejiendo esos puntos bajos, me quedan ya solo 2 vueltas donde tejer, aquí y la última vuelta. El punto de la última vuelta lo voy a hacer justo en la cabecita del punto, ¿ven? Aquí está. Entonces ahí voy a hacer el último punto bajo. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora tenemos el derecho de nuestro tejido. ¿Ven? Ahí están las bolitas, ahí está. Vemos el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Y vamos a seguir haciendo puntos bajos, pero los vamos a hacer tomando la hebra de atrás de cada punto, es decir, esta que tenemos aquí, que es la hebra de la V que nos queda más lejos, ¿sí? Esta de aquí. Entonces empezamos desde el primer punto que tenemos ahí, aquí está. Giramos un poquito el tejido para ver esa V y tomamos la hebra de atrás, así. Y tejemos ahí el primer punto bajo. Y así vamos a continuar. Vamos al punto que sigue, tomamos la hebra de atrás, así. Y tejemos un punto bajo. Siguiente punto, igual. Y así continuamos y nos vemos al final. Me quedan ya 2 puntos. El penúltimo lo vamos a tejer igual, tomando la hebra de atrás. Y en el último punto no lo vamos a hacer así. En el último punto vamos a tejer un punto bajo normal, es decir, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Así, de esa manera evitamos que se nos haga ahí un agujerito. Y ahora vamos a repetir esta vuelta que acabamos de hacer, tal cual la acabamos de hacer. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Hacemos entonces un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás y empezamos en el primer punto. Aquí. Tomamos la hebra de atrás y así continuamos en cada uno. Y en el último punto, ya saben, hay que tomar el punto completo. Así que paso por aquí el gancho y tejemos ese último punto bajo. Corten su hilo y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ahora vamos a tejer la cenefa que nos queda en el delantero derecho del suéter. Vamos a tejer las mismas 3 vueltas de puntos bajos, pero al hacer la segunda vuelta, ahí formaremos los ojales. Hacer un ojal es sumamente sencillo. Y bueno, ¿cuántos ojales van a tejer? Pues los que ustedes necesiten. Dependerá del número de botones que quieran colocar en el suéter y esto es totalmente a su gusto. Así que yo les voy a explicar cómo hacer los ojales y entonces ustedes, según el número de botones que quieran poner, los van a distribuir en los puntos que les queden aquí, que obviamente será el mismo número de puntos que colocaron en este delantero, ¿ok? Entonces vamos a empezar, nos vamos a acomodar igual para hacer la primera vuelta viendo el revés del tejido así y ahora vamos a empezar aquí en esta punta. Agregamos una hebra nueva en el punto que tenemos ahí en la orilla. Vamos a hacerlo justo en la cabecita del punto. Tomamos la lana y la pasamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Ahí mismo vamos a hacer el primer punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta, igual que lo hicimos en el otro lado. Así que voy aquí a la siguiente vuelta. En ese espacio tejo un punto bajo. Siguiente vuelta que aquí está y hacemos lo mismo. Entonces vamos a seguir así, igual que lo hicimos en el otro lado. Ya me queda la última vuelta donde tejer, así que tejo ese último punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora estamos viendo el derecho de nuestro suéter. Y les voy a explicar cómo vamos a hacer los ojales. Para formar un ojal es muy sencillo. Simplemente vamos a sustituir un punto bajo
con una cadena. De esa manera vamos a generar un espacio por donde va a pasar el botón. Si su botón es más grande y por ese espacio no cabe, entonces no pasa nada. Dejan 2, 3 o las cadenas que ustedes necesiten para que pase el botón y serán los puntos que sustituyan por cadenas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar la vuelta. Yo en el primer punto voy a tejer un punto bajo, no voy a hacer un ojal. Pero ahora quiero colocar aquí un ojal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tejo una cadena en lugar de un punto bajo. Voy a saltar ese punto y en el que sigue continúo tejiendo normalmente los puntos bajos, tomando la hebra de atrás. De esa manera se ha generado ese espacio que va a ser mi ojal. Si tejieron 2 o 3 o 4 cadenas, las que hayan hecho, bueno, pues esos serán el número de puntos que tengan que saltar para después continuar con su vuelta normalmente. Entonces, bueno, yo voy a dejar ahí ese ojal y voy a continuar. Ya saben, a la altura que ustedes quieran poner los ojales, entonces simplemente sustituyan sus puntos por cadenas. Yo aquí, por ejemplo, voy a colocar otro ojal. Así que tejo otra cadena, salto ese punto, voy al que sigue y continúo la vuelta normalmente hasta la altura donde quiera colocar otro ojal. Entonces, ahora sí los dejo para que tejan esta vuelta colocando los ojales a la altura que los necesiten. Me quedan 2 puntos y en el penúltimo punto yo voy a colocar un ojal, así que tejo una cadena. Salto ese punto y en el último punto acuérdense que hay que tomarlo completo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, vamos a hacer esta última vuelta de puntos bajos, igual los tejemos tomando la hebra de atrás de cada punto. Y cuando lleguen a los espacios de cadena van a tejer un punto bajo por cada cadena que hayan hecho. En mi caso, como yo solo tengo una cadena, bueno, pues entonces ahí solo tejo un punto bajo. Así que paso el gancho y tejo un punto bajo. Y ahora continúo aquí en cada punto tomando la hebra de atrás hasta llegar al siguiente espacio de cadena que tenga. Entonces vamos a terminar esta vuelta. Voy a hacer el último punto bajo. Si ustedes ya terminaron, entonces corten su lana, la pasan por la argolla del gancho y este lado ya está. Ya tenemos listas las cenefas, después las vamos a coser aquí, pero ahora lo que vamos a hacer es tejer el cuello. Vamos a hacer las mismas 3 vueltas de puntos bajos que hicimos aquí. Vamos a empezar en el delantero izquierdo, acá, en esta punta, nos vamos a acomodar otra vez viendo el revés del tejido. Vamos a agregar una hebra nueva aquí. Agregamos una hebra nueva en esa última vuelta de puntos bajos que tenemos. Por aquí voy a pasar el gancho. Tomen su lana, la sacan por ahí y hacen una cadena para asegurar. Ahí mismo vamos a tejer el primer punto bajo. Y ahora vamos a tejer un punto bajo al final de las 2 vueltas que siguen, que son de puntos bajos. Entonces voy al final de esta vuelta, tejo un punto bajo y al final de la vuelta que sigue, que es esta, ahí tejo otro punto bajo. Y ahora ya nos encontramos con los puntos que nos quedaron en el cuello, así que vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Así, aquí voy al que sigue. Vamos a continuar así hasta llegar a la esquina. Voy a tejer aquí en el último punto que se me presenta. Una vez que terminen, miren, se los voy a enseñar por el derecho. Hemos tejido entonces sobre estos puntos y ahora nos toca tejer sobre el lateral. Y lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo al final de cada vuelta
igual que hicimos en las cenefas. Entonces, aquí está la primera vuelta que se me presenta. Voy a buscar un espacio ahí, y tejo un punto bajo. Así vamos a seguir en cada vuelta. Y una vez que terminen de tejer sobre esas vueltas, entonces vamos a tejer sobre los puntos que nos quedaron en la espalda. Aquí, por ejemplo, tengo el primer punto aquí. Entonces ahí tejo un punto bajo y así continúo en cada uno. Vamos a tejer entonces por todos esos puntos hasta llegar al otro lado, donde tejeremos igual que acá, igual que aquí, un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tengan y luego vamos a tejer aquí un punto bajo en estos puntos que nos quedaron en el cuello y después, igual que hicimos acá, vamos a tejer un punto bajo al final de cada una de esas 3 vueltas de puntos bajos que hicimos, ¿ok? Entonces vamos a dar toda la vuelta. Pues ya he dado toda la vuelta al cuello, me falta tejer sobre la última vuelta de puntos bajos que tengo aquí. Así que ahí voy a hacer este último punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora, déjenme acomodarlo. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás. Así que empezamos en el primero. Ahí está el primer punto bajo y así continuamos en cada punto. El último punto, acuérdense, lo tejemos normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Y ahora hacemos la tercera vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a hacer lo mismo, un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás, a excepción del último punto. Una vez que hayan tejido el último punto, entonces corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Con eso hemos terminado ya el cuello, quedó muy bien. A esta costura voy a regresar más adelante, por el momento vamos a dejarla ahí en pendiente, mientras vamos a trabajar en las mangas. Y para trabajar en las mangas, primero vamos a realizar la costura de los costados. Para poder coser los costados, primero definiremos el espacio que dejaremos para la manga. Así que acomodamos el suéter con el revés de ambas piezas hacia afuera y el derecho hacia adentro. Y ahora vamos a medir desde el hombro y hacia abajo 20 centímetros. Ese es el espacio que yo sugiero para esta talla chica. Aquí he colocado ya un marcador. De cualquier manera, si alguien quiere tejer la manga más ancha o más angosta de lo que yo sugiero, adelante, no hay ningún problema. Simplemente definan el número de centímetros que quieren para ese ancho de su manga y coloquen un marcador. Seguimos trabajando con el lado revés del tejido hacia afuera, el derecho hacia adentro. Para unir los costados yo sugiero utilizar punto deslizado y el mismo gancho con el que hemos tejido el suéter. Vamos a unir vuelta por vuelta de ambas partes y para que tengan la seguridad de que van uniendo bien, cuando unamos aquí en la parte donde tenemos la puntada de los grupos de puntos medios altos, se van a fijar en que siempre van a unir las vueltas que tienen 2 puntos medios altos en la orilla, así como esta, con las vueltas que tienen 2 puntos medios altos en la orilla, como esta. Y siempre van a unir las vueltas que tienen 2 cadenas de subida en la orilla, así como esta. Ahí se ven estas 2 cadenas, está ese espacio más grande, con las vueltas que tienen un punto medio alto en la orilla, como esta. ¿Ven? Ahí está ese punto medio alto. De esa manera se van a asegurar de que va quedando bien la costura, que el tejido está bien empalmado.
Pasamos entonces el gancho por la primera cadena que tengamos justo en la esquina. Yo aquí tengo esa primera cadena y en el otro lado también. Así que busco aquí esa primera cadena, ahí está, y paso por ahí el gancho. Agregamos esta hebra nueva y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a unir esa primera vuelta de puntos medios altos que tenemos. Buscamos un espacio en la orilla, por ahí pasamos el gancho y vamos acá a la primera vuelta de puntos medios altos que tenemos, que es esta. Pasamos el gancho, lazada, sacamos hebra y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado. Vamos a la siguiente vuelta, que es la segunda vuelta de puntos medios altos que hicimos. Así que por ahí busquen un espacio. Voy a pasar aquí el gancho y ahora voy a la vuelta que sigue en el otro lado. Paso por ahí el gancho. Ahora hacemos un punto deslizado. Tomamos la hebra, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Ahora vamos a trabajar en las vueltas que tienen la puntada de los grupos de 3 puntos que hicimos. Aquí tengo una vuelta que tiene 2 puntos medios altos en la orilla. Voy a buscar un espacio, por ahí paso el gancho y ahora voy a la vuelta que le corresponde en este lado. Ahí están, ven esos 2 puntos medios altos, así que voy a pasar el gancho por un espacio que tenga y hacemos un punto deslizado. Siguiente vuelta en este lado. Ahora nos toca una vuelta que tiene 2 cadenas de subida en la orilla. Entonces voy a pasar por este espacio el gancho y ahora nos toca aquí la vuelta que tiene un punto medio alto en la orilla. Así que por ese espacio paso el gancho y hacemos un punto deslizado. Otra vez, siguiente vuelta, tiene 2 puntos medios altos en la orilla. Acá en la vuelta que le corresponde, ahí están esos 2 puntos. Voy a pasar el gancho por ahí y hago un punto deslizado. Ahora sigue esta vuelta que tiene 2 cadenas de subida en la orilla y acá la vuelta que tiene un punto medio alto en la orilla. ¿Ven? Así de sencillo vamos a continuar uniendo. Cuando lleguen a esta parte donde solamente tienen puntos medios altos, yo lo que les recomiendo es que se fijen en que siempre van a unir una vuelta que tiene un punto en la orilla, como esta, con una vuelta que tiene una cadena de subida en la orilla, así como esta. ¿Ven? Aquí está la cadena. Entonces, así no se pierden. Miren, aquí tengo una cadena en la orilla y me toca unirla, por lo tanto, a una que tenga un punto en la orilla. Lo importante es ir vuelta por vuelta de ambas partes. Y una vez que terminen, corten su hilo y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y con la aguja lanera pueden hacer otro nudo y luego esconden la hebra por el revés del tejido. Este hilito que nos quedó al inicio de la costura, remátenlo. Hacemos un nudito así y luego lo esconden por aquí por el revés del tejido. Por el derecho del tejido así es como nos queda la costura. Queda muy bien, bien terminada, no se forman agujeros y quedan muy bien empalmadas las vueltas. Así que ahora cosan el otro lado de la misma manera. Y ahora sí tejeremos la primera manga. Nos acomodamos con el lado derecho del tejido hacia afuera y agregaremos una hebra nueva aquí, en el espacio, en el primer espacio que tengamos junto al final de la costura que acabamos de hacer. ¿Ven? Aquí está el final de mi costura, así que yo voy a empezar en este espacio. Así que en ese espacio que tengan junto al final de su costura, agregamos una hebra nueva, hacemos una cadena para asegurar y en ese mismo espacio tejemos el primer punto medio alto. Y vamos a continuar haciendo un punto medio alto al final de cada vuelta, así como lo hicimos en las cenefas y en el cuello.
Voy a tejer al final de esta última vuelta que tengo en este lado. Si se fijan, aquí está la costura que hice en el hombro y aquí está la primera vuelta del otro lado. Si tejemos así, en esa última vuelta de un lado y en la primera del otro lado, probablemente se les genere este agujerito en el tejido que no se va a ver bien. Entonces, yo lo que les sugiero es que busquen un espacio antes de la costura. Por ejemplo, yo lo voy a hacer aquí. Tejan otro punto y luego ya tejan sobre esa primera vuelta que tienen de la segunda pieza. Y continúen igual, tejiendo un punto medio alto al final de cada vuelta. Me toca tejer ya en el último espacio que tengo, que es el que está junto a la costura que hice del costado. Ahí tejemos el último punto. Ahora, vamos a contar los puntos que nos resultaron en esta vuelta. Es muy importante que tengamos un múltiplo de 3, pero si no lo tienen, ya saben, como siempre les digo, no se preocupen. Lo que van a hacer es agregar 1 o 2 puntos, según necesiten, para llegar al múltiplo de 3 más cercano. En mi caso, por ejemplo, yo sí lo tengo, no necesito agregar puntos, pero si tuvieran que agregar un punto, yo lo que les recomiendo es que en ese último espacio donde tejieron, hagan un punto más. Si les faltan 2 puntos para llegar a ese múltiplo de 3 más cercano, entonces igual de fácil, en el penúltimo espacio tejen 2 puntos y en el último espacio igual tejen 2 puntos. ¿Ok? Así de sencillo. Y ya que tengan su múltiplo de 3, entonces vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Pasen por ahí el gancho y hacemos un punto deslizado. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a ver el lado del revés de esos puntos medios altos que acabamos de hacer y vemos el lado interno de la manga. Vamos a seguir haciendo puntos medios altos y comenzamos a tejer desde el primer punto, el que tenemos pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ahí hacemos el primer punto medio alto. Y continuamos igual haciendo un punto medio alto en cada punto. Me quedan estos 2 puntos donde tejer. Aquí ya no lo vamos a hacer. ¿Ven? Aquí es donde comenzamos. Tenemos ahí el hilito de la cadena de subida que hicimos. Entonces, aquí ya no vamos a tejer. Así que voy a hacer estos 2 últimos puntos que me faltan. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto que hicimos. Vamos a continuar haciendo vueltas de puntos medios altos, así como esta que acabamos de hacer. Voy a hacer otra con ustedes para que no quede ninguna duda. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y acuérdense, hay que dar vuelta al tejido. Ahora vamos a hacer una vuelta por el derecho del tejido. Vemos el derecho de nuestro suéter. Empezamos a tejer desde el primer punto, que es el que está pegado a la cadena que acaban de hacer. Ahí hacemos el primer punto medio alto y continuamos así en cada punto. Este es el último punto. Aquí acuérdense, ya no tejemos donde ven el hilito de la cadena de subida. Entonces terminamos aquí y hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Vamos a continuar igual haciendo vueltas de puntos medios altos, uno en cada punto, hasta que la manga alcance desde el inicio aproximadamente 8 centímetros. Es importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido, ¿sí? Así como esta que acabamos de hacer, que la hicimos por el derecho del tejido. Así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Bueno, ya he alcanzado los centímetros que necesitabais ustedes también. Vamos a seguir. Terminamos entonces en una vuelta por el derecho del tejido.
Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer ahora una vuelta con puntos burbuja. Así que en el primer punto que tenemos ahí, el que está pegado a la cadena, vamos a hacer una bolita con 5 puntos altos cerrados juntos. Y ahora en el punto que sigue hacemos un punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto. Una bolita y 2 puntos bajos. Así que voy al punto que sigue, tejo un punto burbuja, en el siguiente punto un punto bajo y en el que sigue otro punto bajo. Así entonces vamos a continuar. En el final, después de hacer el último punto burbuja, deben de quedarles 2 puntos. Aquí comenzamos. Así que en esos 2 últimos puntos vamos a hacer 2 puntos bajos. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto popcorn que hicimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. ¿Ven? Ahí están esas bolitas que formamos. Vamos a tejer ahora un punto medio alto en cada punto. Empezamos desde el primero. Ahí está el primer punto medio alto y así continuamos. Fíjense muy bien de no saltar ningún punto. Aquí tejemos sobre la bolita. Terminamos esta vuelta en este punto, pues aquí comenzamos. Así que voy aquí, tejo el último punto medio alto y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a hacer la misma puntada que hicimos en la parte de abajo del suéter. Así que empezamos a tejer en el primer punto que tenemos pegado a la cadena, ahí hacemos 3 puntos medios altos. Ahí va 1, 2 y 3. Ahora saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el punto que sigue hacemos otra vez 3 puntos medios altos. Y así continuamos, saltando 2 puntos y tejiendo 3 puntos medios altos en el punto que sigue. Voy a hacerlo otra vez, salto 2 puntos, voy al que sigue y hago 3 puntos medios altos. Vamos a continuar así, nos vemos al final de la vuelta. En el final de la vuelta deben de quedarles 2 puntos después de hacer el último grupo de 3 puntos medios altos. ¿Ven? Así. Entonces, vamos a saltar esos 2 últimos puntos y hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. De esa manera, completamos el patrón. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Seguiremos trabajando con grupos de 3 puntos. Vamos a hacer el primer grupo aquí, entre el primer grupo que tenemos y el último grupo que tenemos de la vuelta anterior. Entonces ahí metemos el gancho y hacemos 3 puntos medios altos. Y vamos a continuar igual que lo hicimos en la parte de abajo del suéter, tejiendo 3 puntos medios altos entre cada grupo de la vuelta anterior. Así que voy aquí
y hago 3 puntos medios altos. Y así continuamos. Voy a tejer aquí en el último espacio que me queda. Aquí comenzamos la vuelta. Así que voy a hacer este último grupo. Y ahora ya unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, tal cual la acabamos de hacer. Ya vieron que es muy sencillo. Y la vamos a seguir repitiendo hasta que la manga alcance desde el comienzo aproximadamente 37 centímetros. Y es importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba para la manga y bueno, de cualquier manera, si alguien quisiera tejerla más corta o más larga, adelante, no hay ningún problema, simplemente tejan hasta alcanzar esos centímetros que necesitan. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrarla para formar el puño. Acuérdense que terminamos en una vuelta por el revés del tejido. Vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a reducir la cantidad de nuestros puntos haciendo 2 puntos medios altos cerrados juntos a todo lo largo de esta vuelta. Es así. Entonces, empezamos en el primer punto, vamos a hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Para eso, damos una lazada, vamos al primer punto que tenemos, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ahí vamos a dejar ese punto, no lo vamos a cerrar. Vamos a comenzar otro en el siguiente punto, así que damos una lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, lazada y sacamos hebra. Ya tenemos ahí 2 puntos medios altos sin terminar, así que ahora damos una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. De esa manera de 2 puntos hacemos uno nada más. Esto es lo que vamos a continuar repitiendo a lo largo de la vuelta. Voy a hacerlo otra vez. Vamos al punto que sigue, comenzamos un punto medio alto, damos una lazada, metemos el gancho y sacamos hebra. Ahí lo dejamos, vamos al punto que sigue y hacemos lo mismo. Comenzamos un punto medio alto. Ahí está. Ahora damos una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. Otra vez, vamos al punto que sigue, comenzamos un punto medio alto y en el punto que sigue comenzamos otro. Y lo cerramos juntos. Así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Si en el final de la vuelta les sobró un punto, así como a mí, ahí van a tejer un punto medio alto. Si por el contrario les quedó exacto, perfecto, no tienen que agregar nada. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar la vuelta, hacemos un punto deslizado en el primer punto que nos resultó. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a tejer un punto alto en cada punto. Para hacer un punto alto damos una lazada, vamos ahí a ese primer punto, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto y así vamos a continuar en cada punto. Vamos a continuar así haciendo un punto alto en cada punto y nos vemos al final de la vuelta. Una vez que tejan el último punto, unen con un punto deslizado en el primer punto alto que tejieron. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora un punto alto en relieve tomado por delante en el primer punto alto que tenemos, que es este de aquí. Para hacer eso, que tiene un nombre muy largo pero es muy sencillo, vamos a dar una lazada y vamos a meter el gancho de adelante hacia atrás por un lado de ese primer punto, de ese primer pilar que tienen ahí. Así. Y ahora lo sacan por el otro lado, empujando el punto hacia adelante, ¿ven? Ahora damos una lazada, sacamos hebra,
lazada sacamos 2 argollas y lazada sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto en relieve tomado por delante. Ahora, en el punto que sigue vamos a hacerlo pero tomado por detrás. Así que damos una lazada y ahora metemos el gancho por un lado del punto, ese pilar, pero lo pasamos de atrás y hacia adelante, así. Y lo regresamos por el otro lado, empujando el punto hacia atrás. Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto alto en relieve tomado por delante y un punto alto en relieve tomado por detrás. Así a todo lo largo de la vuelta. Así que voy al punto que sigue. Nos toca hacer uno tomado por delante. Pasamos el gancho de adelante hacia atrás por un lado y lo sacamos por el otro. Lazada, sacamos hebra y ahora tejemos normalmente el punto alto. En el punto que sigue nos toca tomarlo por detrás. Así que pasamos el gancho por un lado del punto de atrás hacia adelante y lo regresamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, sacamos 2 argollas y sacamos 2 argollas. Siguiente punto nos toca tomarlo por delante, así. Y en el punto que sigue lo tomamos por detrás. Y así vamos a continuar. Van a tejer hasta el último punto alto que tengan. En mi caso es este. Aquí está la cadena de subida. A mí me toca hacer ese punto tomándolo por detrás. ¿Ven? Aquí tomé este por delante, este me toca tomarlo por detrás. Pero si a ustedes les toca terminar tomándolo por delante, es correcto también. Eso depende de la cantidad de puntos que tenga cada quien, ¿ok? Entonces, si les toca terminar tomándolo por delante, es correcto también. Ahí está ese último punto y unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Punto alto en relieve, ahí está. A partir de ahora ya no vamos a dar vuelta al tejido en ninguna de las vueltas que hagamos. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, no damos vuelta al tejido y vamos a continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer de puntos altos en relieve. Entonces, voy a empezarla con ustedes para que no quede ninguna duda. Nos toca hacer en el primer punto un punto alto en relieve tomado por delante, así que pasamos el gancho igual por un lado del punto y lo sacamos por el otro. Y en el que sigue nos toca hacer un punto alto en relieve tomado por detrás, así que igual pasamos el gancho de atrás hacia adelante y lo sacamos por el otro lado. Ahora un punto alto en relieve tomado por delante y en el que sigue nos toca tomarlo por detrás. Pasamos así el gancho y lo regresamos. Y tejen el último punto como a ustedes les toque hacerlo, sea tomado por delante o tomado por detrás. Y unen con un punto deslizado en el primer punto que tejieron. Así que sigan repitiendo esa vuelta hasta que la manga mida aproximadamente desde el comienzo 43 centímetros. Una vez que hayan alcanzado la distancia que necesitan, unan la última vuelta con un punto deslizado en el primer punto, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y acuérdense, estos hilos hay que esconderlos por el revés del tejido. Y ya que tienen una manga hecha, van a tejer la otra que se hace exactamente igual. Así que buscan el primer espacio que tengan a un lado de donde terminó la costura del costado. A partir de ahí agregan una hebra nueva, tejen los puntos medios altos igual que como lo hicieron acá, mismo número y mismo acomodo, y luego continúan tejiendo las mismas vueltas que hicieron en esta primera manga, ¿sí? Es lo mismo. Y ahora vamos a hacer lo último que nos falta, que es coser las cenefas. Así que acomoden su suéter con el revés del tejido hacia afuera. Yo aquí lo tengo y lo tengo de cabeza.
Para acomodarlas y coserlas van a poner la pieza que tiene los ojales abajo, arriba van a poner la pieza donde van a poner los botones, esas dos hay que empalmarlas así y las vamos a empalmar también con los dos puntos que nos quedaron libres ahí en el centro. Enhebren su aguja lanera con ese hilito que dejaron para coser y vamos a empezar. Esto es muy sencillo, vamos a dar solo unas puntaditas. Miren, y aquí más de cerca pueden ver que tengo los dos puntos que nos quedaron en el centro del suéter, luego está la cenefa que lleva los ojales y luego está la cenefa donde vamos a poner los botones. Vamos a pasar la aguja igual que lo hicimos en los hombros con punto látigo atravesando las tres piezas. Sí, es muy sencillo. Al final hacen un nudo para rematar y ya está listo. Y una vez que cosieron los botones y escondieron todos los hilitos que quedaron por ahí, pues ya está terminado el suéter. Quedó muy bonito y ya vieron que fue fácil tejerlo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. A seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.